Creo que el doctor Jiménez es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Realizó medicina interna por la Facultad de Medicina de la Universidad de Inglaterra. Su principal área de interés es el estudio de la piel aérea y es jubilado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como profesor investigador de tiempo completo. Y bueno, pues hoy nos va a impartir un tema que yo creo que a la mayoría nos es importante, sobre todo a los que tenemos tipos como muchos de ellos lo han consumido o siguen consumiendo, y entonces pues vamos a ver lo que es realidad y lo que es un mito en cuanto a la dirección. Buenas noches a todos. Con su permiso, me voy a venir aquí arriba, más que nada para que yo los vea, no para que me vean ustedes aquí. Me voy a tardar un poquito más de una hora. Entonces, si no han pedido permiso, pídanlo, porque me voy a tardar un poquito más de una hora. La gente que me conoce, no he podido quitar los rolleros. Entonces, si hay un tema que me apasiona, me tardo más de lo normal en tratar de transmitirlo. Gracias al colegio por invitarme. La pregunta que le hacía yo a la doctora, que por qué yo ya estoy jubilado. Y a veces el invitar a un jubilado podría dar la idea, cierta o no, de decir que no hay jóvenes. Todavía tenemos que ir a rescatar de la tumba a aquellos porque los actuales no sirven. Yo sé que no es el caso, pero en muchos eventos que me tocó participar, una de las preocupaciones de los organizadores era eso. Es que el maestro fulano de tal ya se murió. ¿Y tú no puedes? Porque es que el engano de tal se jubiló. ¿Y tú no puedes? De veras, yo nunca supe que alguno de ellos sacara el premio Nobel, lo cual es indiscutible. Entonces, gracias por la confianza y empiezo. Este es el tema de la plática y como van a darse cuenta, la gran mayoría de los conceptos van a venir de esta publicación del Colegio Real de Médicos, que podría ser el equivalente del colegio de ustedes, porque justamente estamos hablando de médicos familiares. No estamos hablando de neumología, no estamos hablando de oftalmo, estamos hablando. Y entonces ellos en este año publicaron una cosa muy amplia, que es en donde la mayoría de las veces voy a tratar de decir como evidente. Pero antes de eso, ustedes saben que los doctores tenemos, en teoría, tenemos que tener la habilidad de ser buenos comunicadores. Y sabemos que hay excelentes doctores que no comunican. Y muy malos doctores que sí comunican. Ojalá que la combinación de ser buen doctor con buen comunicador sea ideal, porque ya leyeron esto. Pero era aplíquenlo si no somos buenos comunicadores. De tal manera que, por ejemplo, ejemplos hay muchos, pero una de las enfermedades que ustedes saben que me apasiona enormemente es el asma. Y fíjense el título de esto. Este también para variar en 2024. Entonces, a ver, ¿quieres educar en asma? Ponte a leer. Más lo que salga de tu ronco pecho. Soy mínimo, ponte eso, porque esa es una herramienta extraordinaria para saber educar. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los encargados de la educación médica de nuestros pacientes somos nosotros. Yo no me puedo enojar de que vea en una escena clásica de consulta que un paciente diabético no sabe. ¿Por qué no sabe? No, vamos, mi médico no me explicó. Yo no tengo por qué saber. Ustedes son los que me tienen que explicar. Y ya sabrán si ustedes se explican con artículos, con dibujos, con muecas, pero la obligación de nosotros es educar, porque la responsabilidad que tenemos nosotros es la educación médica de la población. Como que no corre,
Le estoy apretando que me pase la que sigue, ¿no? Déjenme ponerles un ejemplo. Ya sabemos que una imagen habla más que mil palabras. No me obedece. Ahí va. Okay. Esta es la portada, si ustedes se acuerdan, que se acaba de sacar como el informe oficial de cómo este país manejó la pandemia. Y desde la portada, vean. No, bueno. Se me hace que este ya valió. Bueno, porque a lo mejor ya no tiene pila. Lo que quiero decirles es esto. ¿Esta cómo lo usa? ¿Este cómo lo usa? ¿Este cómo lo usa? ¿Este cómo lo usa? Y en México todavía el secretario de Salud, dicen que hay secretario de Salud. El secretario de Salud dice, cubrebocas. Con razón hay millones de pacientes mexicanos lo usan como cubrebocas. Se llama cubrebocas, se llama mascarilla. Y además no decir el nombre correcto y decir la palabra estúpida cubrebocas, y por eso lo usan así, todavía lo pusieron en duda. Pues con razón México fue el tercer país que peor manejó la pandemia. ¿Ya se me entiende? Y entonces, si yo tenía un paciente, doctor, tengo que llevar cubrebocas, no, se llama mascarilla. ¿Por qué, doctor? Por eso y eso y esto. Aunque fuera a consultarme por lo que sea, yo tengo que educarlo. Y la maldición de la gitana, si vuelves a decir cubrebocas, se llama mascarilla. No, de plano voy a tener que defender. Hay una sociedad que, si se fijan, se dedican a lo que ustedes se dedican más que yo, al, al estilo de vida, pero con bienestar. No sé qué me aclarar. Bienestar médico, no bienestar México, ¿verdad? Bienestar México es otra cosa. Ni bancos hay del bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, y ellos dicen, hay 6 cosas que nosotros tenemos que lograr en nuestro paciente para que nuestro paciente pueda aspirar a tener calidad de vida con bienestar. Y esos son un bienestar mental, minimizar el tener que depender de sustancias que nos hacen daño, relaciones saludables, dieta saludable, dormir bien y actividad física. Vapear está dentro del círculo de minimizar las sustancias que nos hacen daño. Entonces ya desde ahí es obvio que toda la plática voy a decir, no, no vapeen. Es obvio que voy a decir eso. Por favor, ¿no? El cómo decirlo, porque si quieren ya acabamos la plática, pues dije que no. El cómo decirlo, el cómo traducirlo a alguien que estudió la primaria, que no estudió la primaria, que es universitario, que tiene conocimientos médicos, etcétera, etcétera, justamente es lo que hace de esta profesión un arte. Porque a lo mejor con la misma diapositiva tengo que elevarme, bajarme, mezclar, etcétera, etcétera, pero el paciente que tengo enfrente lo tiene que entender. Por eso es la parte de teatro. Yo tengo la obligación de que mi paciente me entienda. Tengo la obligación en esta plática que mis colegas me entiendan. A mi estilo, pero tengo la obligación de hacerlo. Adelante, por favor. Es decir, tengo que estar bien parado. Insisto, no es lo mismo que mi nieto me pregunte, a que mi hermana, que es universitaria, me pregunte, a que un paciente sangrón todo me pregunte, lo mismo. La respuesta va a ser diferente, pero yo tengo que estar bien parado de saber quién me está preguntando y cuál es el objetivo de esa pregunta. Hoy en la mañana me fue a ver una muchachita que va a entrar al último año de prepa, que porque quiere estudiar medicina. ¿No? O sea, pues por más que le dije a la mamá, aviéntala de la azotea de cabeza. Y si así quiere seguir, bueno, que venga a platicar. Pues la aventó, no le pasó nada, y que quiere seguir. Bueno, entonces le decía yo que los viejos, como yo, usamos la palabra experiencia cada rato. Y eso a los jóvenes les cae de cosas.
Pero sí es cierto que la experiencia existe. Y sí es cierto que la experiencia bien usada es un arma extraordinaria. No es lo mismo tener el primer hijo que tener el segundo hijo, ¿verdad? Y eso se le llama experiencia. Entonces, hay que usar la experiencia de la comunicación con el paciente sangrón, con el jefe corrupto, con el quién sabe qué, para en el escenario que sea, poder usar con la fuerza de mi palabra, con la fuerza de la evidencia, lo que quiero yo comunicar. Por eso el logo de este club de fútbol. Nunca vas a caminar solo. Eres mi paciente, eres mi alumno, eres mi colega, vas a caminar solo, vamos a caminar juntos. Cuando yo no pueda, tú me ayudas. Cuando tú no puedas, yo te ayudo. Nada más que tengo que hacer una aclaración y ahorita, en los próximos segundos, les hago un extraordinario homenaje a ustedes. Dice, no vas a caminar solo, como ustedes ahorita. ¿Hay sociedades de neumología en San Luis Potosí? No. Y nos peleamos. Que porque tú dijiste, que porque yo dije, que tú eres, el otro, y se deshizo. Y tiene quién sabe qué tantas décadas que no hay sociedad de neumología. Y ustedes lo pueden comprobar. Vayan con mi colega fulanito de tal, ¿qué piensa de mí? Ahora vayan con este otro a ver qué piensa. No, hombre, no. Entonces eso de que no vas a caminar solo, bueno, pero también eso es experiencia. Por favor. Esto es lo que voy a hablar en la plática, en términos finales. Dice que sirve para dejar de fumar, lo que dijo la doctora de los jóvenes, la importancia que tengamos que detener eso, y al final vamos a hablar de la postura que se supone que debería ser. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto? ¿Qué es un cigarro electrónico? ¿Qué es un vapor? ¿Qué es esto? Que por sus iniciales en inglés se llama ENT. Pues es un término muy grande. Es un término muy grande, como lo están viendo ustedes en el primer párrafo. Debo de aclarar que la gran mayoría del líquido que tienen estos dispositivos tienen nicotina, aunque digan que no, aunque la etiqueta diga que no, si es que tiene etiqueta. Y al rato vamos a platicar de eso. Pero además tiene un montón de ingredientes, al rato vamos a tratar de usar algunos de ellos. Y la otra, todas esas cosas lo hacen caliente, caliente. Entonces, a ver, ustedes como médicos, les invito a que inhalen nicotina, les invito a que la combinen con otros ingredientes, al rato veremos como cuáles, y además calientita. Ya se van imaginando el posible daño respiratorio que puede llegar a tener el paciente cuando hace eso. Pero estos dispositivos son increíblemente variados. Es como si yo les dijera artritis, reumatoide, juvenil, migratoria, poli, mono. Es como si le dijera yo anemia, por sangrado, por herencia, por... Son etiquetas. Es como decir, hay un tipo de asma. Entonces, el cigarro electrónico es un término muy general que implica que hay diferentes formas, y puedo decir diferentes formas anatómicas, incluso ya hay de sabores, y que sin duda, tal y como lo dice esta organización, raro, pero sí existe, hay pacientes que han llegado a morir por esto de manera aguda. A ese síndrome, por sus iniciales en inglés, lo conocemos como EVALI. No se sabe por qué está producido ese EVALI. No sabemos qué tienen los cigarros electrónicos, menos vamos a saber que se murió, porque las etiquetas están falseadas. En esta revisión del 2024, en lo que yo encontré en este artículo, dice que van más de 2.500 pacientes que han representado. Algunos de ellos, 60, se murieron. A ver,
Pero ¿cuántos millones de vapeadores hay en el mundo? Hay millones. ¿Qué tanto escándalo por 2.500? ¿Por qué tanto escándalo por esas 60 muertes reportadas? Ok, pero ¿y si fuera tu hijo? ¿O si fuera tu sobrino? No, no, entonces sí ponlo. Ok. Entonces, ¿cómo le vamos a atinar a quién sí y a quién no? Ahora, ¿en San Luis Potosí ya ha habido alguien muerto de eso? Sí, si lo recuerdan tú. El primer paciente que murió de eso en el Hospital Central fue hace como 3 años y el diagnóstico lo hizo un externo. Este paciente llegó en insuficiencia respiratoria, corre la terapia, intúbalo, la radiografía y la tomografía estaban espantosas y que tendrá y que tendrá y que tendrá y que tendrá. Entonces al externo que nadie le hacía caso, te calles, que te calles, que las gorditas. Es que me dijo un amigo que cambió de marca de vapeador antier. Órale, y se murió. Adelante. ¿Qué onda con lo de los sabores? Hay cientos de sabores, de veras, cientos de sabores. Los más populares están evidentemente dirigidos a los jóvenes, evidentemente. Muchos de esos sabores nosotros los hemos comido, pues de hecho fueron hechos para comerse. Pero, ¿qué pasa si en lugar de comérmelo, lo inhalo? Lo mismo sucede con los aromas. Se sabe que son bien tóxicos para el tejido pulmonar. Adelante, doctor. Por ejemplo, esto, come frutas y verduras, y que las naranjas, y que esto, y que el otro, y que la charola del nutriólogo. Yo creo que no hay ninguna duda que efectivamente es una dieta saludable, pero a alguno de ustedes se le ha ocurrido inhalar una naranja y cuando la pelan, a ver, no, inhálala, inhálala. ¿A alguno de ustedes se le ha ocurrido inhalar una fresa? Inhalar una papaya, un melón, etcétera, 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 etcétera. Porque me queda claro que para comer está todo dado. Pero para inhalar, nadie sabe lo que va a pasar si te inhalas un melón. Nadie. Entonces, ¿hay evidencia para contestar esta pregunta? No. Muy bien. Seguimos, por favor. Hoy en día, sin duda, los adolescentes son el blanco del mercado de eso, por todas las razones que tienen a la está de moda, son de colores variados, de sabores atractivos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unos que son recargables, otros que son desechables, hay de diferentes colores y tamaños. Es casi como si yo llevara a mis nietos a la juguetería y a ver cuál carrito quieres. No, se alocan. El verde, por el que tiene volante, no sé, es como llevar a un adolescente a la tienda del vapor, ¿cuál quieres? Y lo que les importa es el look, no el contenido. Vean toda la bola de nombres en el que puede llegar a tener un cigarro electrónico. Es un término muy amplio. Adelante. Pero el problema es que en la gran mayoría es la droga de entrada. Es la droga de entrada. Es que no tiene tabaco. Ok, de acuerdo. Pero tiene otras miles de cosas. ¿Se acuerdan de un comercial de televisión, los que son más o menos X años para acá? Un comercial de televisión que decía, haz tu vida sin adicciones. Era fabuloso ese. Hace algunos años, bajo el pretexto de mi estrés y lo que sea, mi hija me dice, pues échate un churro para que te calmes. Bueno, ok. Y si me calmo de más, pues esta es una de estas para que te acelere. Ah, ok. Entonces tengo para esto y tengo para lo otro. Pero entonces, mentalmente hablando, lo que quiere decir es que no sirvo. La causa que me está causando, lo que me está causando, mi depresión, ni esto, ni lo otro, como médico, porque a lo mejor se murió el paciente, como esposo, porque a lo mejor me divorcié, etcétera, etcétera, que decir, no puedo con la vida, pásame un churro para poder.
no puedo con la vida, pásame por favor una anfetamina para poder. Yo lo que estoy diciendo es que no puedo con la vida. Al rato vamos a tocar más. No hay ninguna duda, al rato voy a hacer más énfasis en eso, como es una droga de entrada, sin duda ese paciente, ese adolescente, ese niño, tiene mucho más posibilidades que otro de su misma edad de empezar a consumir más lo que sea que el que no lo ha hecho. Adelante. La Fundación Europea del Pulmón, son unos iniciales que están viendo allá abajo en diapositiva, nos dice lo mismo. Son un chorro de dispositivos. En teoría le llamamos cigarros electrónicos, pero debe llamarse ENS, por todo lo que ya dijimos. Hay muchísimas presentaciones. Y ahí viene una cosa muy importante. Muchos pacientes les han dicho a ustedes que no es humo, es vapor. No es cierto. No tiene agua. No están inhalando vapor. Y por eso se dice vapear. Pero no es, ellos creen que es vapor. No es cierto. Ahí está lo que es. Y repito, la gran mayoría, por no decir que todo, tiene nicotina, aunque digan que no. Muy bien. La única ventaja es que no tienen tabaco, si es que pudiera llegar a tener una. Y entonces, desde aún ahorita en el 2024, dicen, ¿dónde están las reglas del juego para que esto se fabrique, para que esto tenga etiquetas como se debe? Y la respuesta es, ¿de qué país hablas? Porque a lo mejor en el país fulanito de tal, por ejemplo, Finlandia, pues tienen las reglas de aquellas, ¿verdad? Y Guatemala. Entonces, a ver, ¿de qué me hablas? ¿Para qué sigue? Estos cigarros, obviamente, están de moda desde hace muchísimo tiempo, pero no ha pasado la moda, al contrario, está aumentando de una manera, entre comillas, epidémica. Cada vez más y más y más y más. Obviamente, sobre todo en adolescentes. Recordar que el adolescente no está maduro. El adolescente no tiene madurez en el sistema nervioso central, ni en el respiratorio, ni en el circulatorio, ni en el digestivo, ni en el reproductor, ni en el hormonal, etcétera, etcétera. Y a esa edad, en la torre. En otra plática, por eso les digo que no va a tardar más de una hora, por eso insisto, si no pidieron permiso, pidan. Les comentaba yo, me invitaron a platicar sobre las bibliotecas biomédicas. Entonces yo les decía, cuando yo entré a la Facultad de Medicina, yo entré a los 16 años, porque nomás hice 2 años de kinder y 2 años de prepa. En aquel entonces así era. 8 días después cumplí 17, pero estrictamente hablando, entré a los 16 años. ¿Cómo se llama mi madurez cerebral? Mi madurez emocional, etcétera, 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 etcétera. Y además, les recuerdo que era una plática para bibliotecas, no había biblioteca. La única biblioteca que había en la Facultad de Medicina estaba arriba del baño de Londres. No tenía revistas porque era carísimo. Había 2 o 3 revistas, cuando mucho. Y casi no tenía libros. De tal manera que si alguien llegaba y apartaba el libro, pues nos fregamos porque ya no había otro libro. Entonces, si el maestro llegaba y decía, esta agua de Jamaica, este signo de pi3, puta, por lo dijo el maestro, y yo no tengo dónde documentarme, y además estoy inmaduro, entonces por el resto de mi vida voy a decir el agua de Jamaica, porque así dice mi maestro, y el signo de pi3. Ahorita, ustedes pasan visita y los chavos están en su celular y en ese momento todo lo que está diciendo uno que internet dice que es órale, no me esta época. Bueno, hablando de madurez cerebral, no sé, pero hablando de eso, imagínense todo el daño que hace. Ustedes saben que el sistema respiratorio, adelante doctor, termina de madurar alrededor de los 25 años.
Vean una pequeña muestra médica de diferentes dispositivos, sus colores, sus formas. No, es que esto es para hombres, esto es para mujeres, esto es para chavitos, esto es para los otros. Uy, es atractivo para todo. Vean, ahí hay más. Les decía yo, ese vapor que se inhala, por eso se dice vapear, pero no es vapor, no es vapor. Adelante, doctor. Tengo que hablar de la nicotina. La nicotina, como ustedes lo saben, es una droga extraordinariamente adictiva. Es probablemente una de las drogas más adictivas que existe. Y ya he dicho varias veces que aunque digan que no tiene nicotina, tiene nicotina. De hecho, los que dicen que sí tiene nicotina y que sí son, entre comillas, legales en la información que dan al público, dice, este tiene tanto de nicotina, esta marca tanto de nicotina, esta otra tanto de nicotina, como las partes de nicotina que se usan por dosis de nicotina. Pero el que tienen, tienen. Muy bien. Pero además la calientan. A ver, ¿se acuerdan ustedes desde que eran niños que mamá les decía, a ver, fíjate si ya está la sopa, huélele, esta quemadota que me di, y esto está caliente, y eso es lo que van a inhalar. Nos vayan juntando todos los factores de riesgo que llevamos. Mientras yo hablo, queda claro que como saben adelante, por favor. Esta es otra fuente de información. Lo que decíamos, el adolescente adolece de criterio, de esto, del otro, de lo más. Pero se cree lo que se cree. Por eso la entrevista con un adolescente es extraordinariamente retadora, es extraordinariamente, es riquísima. Todos nosotros hemos tenido al adolescente sangrón enfrente, que la mamá se le pasa, o el papá se la pasa regañándolo. Contéstale bien al doctor. A ver, la próxima vez que lo regañe, lo saco. De hecho, las guías internacionales dicen que la entrevista con un adolescente debe ser sin la presencia de los papás. Pero sí, pues, es que no me interesa. Bueno, ¿cómo le hago para que te interese? Es que no me importa lo que me digas. ¿Me permites hacer una cala para ver si te puede interesar? Fíjate que empieza uno como comunicador, en fin, todo lo que estamos diciendo, ¿no? Adelante. Lo que decíamos, comprobadísimo, el que empieza a vapear tiene más posibilidades de terminar fumando cigarros normales, o ambos, o ambos. Entre otras cosas, porque se van haciendo adictos a la nicotina. Adelante, por favor. Muy bien. Sería lindo, muy bien, sería lindo para tener evidencia, pues que nos juntáramos, ¿verdad? Y que entonces hay que comparar cómo vapean en Argentina, comparado con Japón, comparado con estadísticas, con evidencia de veras, tratar de ver a qué edades, cuáles son los factores que los hacen, qué marca es la que más consumen, que si se han hecho pruebas de funcionamiento, que si la carga hereditaria, que si para que entonces sí, como dice el párrafo de abajo, podamos compartir nuestros resultados y no egoístamente hablando de decir, esto yo he visto 3 pacientes que exitosamente les dije que dejaran de vapear y lo hicieron. ¿Y cómo lo hiciste? Pues echándole el rollo. Y eres médico y así vienes a presentar una plática, enseña tu evidencia, tus estadísticas, compararlas con. ¿Sí? Adelante, doctor. Muy bien. Este es un estudio interesante que acuérdense que como antes de ser neumólogo internista, por ley. Ahorita ya no. Para ser neumólogo no se necesita ser interno. Terminas kinder y te vas a hacer neumología y ya. Pero en aquel entonces sí. Entonces, como soy internista, tengo que hablar como internista. Esta cosa que se publicó hace 11 días. Y entonces ahí puse que hicieron un estudio en donde vean, participaron gentes entre los 10 y los 25 años, en los años que están viendo ustedes ahí, y dijeron, oye, ¿cuánto tiempo pasas en las redes sociales? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, etcétera, etcétera. Participaron 10.800 socios y la conclusión es que
por lógica, mientras más tiempo pasan en las redes sociales que tienen comerciales, muchos de esos comerciales es ponte a vapear, más se consume. Y ahí está la gráfica. Esto es contundente. ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales? Y mientras más tiempo pasas en las redes sociales, más vapeas. Entonces hay que prohibir las redes sociales. No, hay que educar. Otra vez educar. No está por todo, etcétera. Todo lo que ya sabemos como adultos, ¿no? Adelante. Originalmente, como todos sabemos, esto se inventó para que el paciente dejara de fumar. Ese es el origen de los cigarros electrónicos. Ayudar al paciente a dejar de fumar. Vamos a analizar eso. Acuérdense cuáles son los métodos más comunes para dejar de fumar. Se me ocurrió traerles esto. El más importante es el número 8. Y entonces en medicina personalizada, a fulanito de tal, igual que el alcohólico, le funcionó la religión, porque se lo prometió a la morenita. Y la morenita. Y a Perengano de tal, lo que le funcionó fue la clínica de tabaquismo. Y cada uno a cada paciente es diferente. Es decir, de no ser las clínicas de tabaquismo, no hay ningún método ideal para que el paciente deje de fumar. No lo hay. Vapear lo podríamos que tener ahí, a lo mejor como antes del 8. Y entonces es posible que así como a fulano de tal le funcionó la morenita, aquel otro la hipnosis, aquel otro el susto, ¿puede haber pacientes que les ayude a vapear? Sí. Entonces yo como médico voy a promover a la morenita, yo como médico voy a promover a asustarlos, yo como médico voy a tratar de individualizar el caso, y si a fulano de tal le funciona la morenita, felicitarlo, hasta le regalo una estampita, para que le siga en medicina personalizada. Bueno, les decía yo, lo están viendo, en teoría se inventaron para que el paciente fumador deje de fumar. Pues sí, pero otra vez, ¿de qué país me estás hablando? Del país que tiene leyes perfectamente claras y las respeta, o del país que tiene pocas leyes y ni siquiera las respeta. O sea, el escenario es multi. No hay leyes, por lo tanto, como, ¿qué les diré? Universales que se apliquen en todos lados. Por ejemplo, en la gran mayoría de los países europeos, si un paciente va a la farmacia, oye, ¿me das un parche de nicotina? No se lo venden. Si no lleva receta del médico o consejo de un farmacéutico, no se lo venden. Lo mismo sucede con cualquiera de los otros métodos, para dejar de fumar. ¿Ya fuiste con el psicólogo? ¿Ya fuiste en la clínica de tabaquismo? Aquí yo puedo ahorita a la farmacia del ahorro decir, ¿me prestas un parche de nicotina? Y el empleado de la farmacia que con esa misma vaca 3 semanas antes vendía tacos en la esquina, me dice, ¿de cuántos miligramos la quieres? No, no sé, pero ¿tú cuál me recomiendas? Pues te recomiendo la de tal. Y me lo pongo, porque el de la vaca me lo dijo. No puede ser. No puede ser. Estamos ante alguien que ya es adicto, etcétera, 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 etcétera. Entonces, vean las conclusiones de allá abajo. Aguas con la nicotina, es adictiva, hay que usar medicina personalizada. Por eso la entrevista médica dura tanto tiempo. No hay leyes generales para todos. ¿Se acuerdan cuando se casaron? Sí. Médicamente hablando, ¿hay alguna marca de vapeador, de cigarro electrónico, que esté reconocida para dejar de fumar? No. Médicamente hablando, se sabe que el uso simultáneo de vapear y cigarro normal les hace más daño que uno solo. Entonces, mientras yo dejo de fumar, si yo me echaba 20 diarios, ahora me voy a echar 10. Sí, pero voy a vapear 10 veces.
Ya después van a hacer, y ahí le voy a hacer las matemáticas. Está comprobado y al rato les voy a traer una diapositiva que salió publicada ayer de qué pasa cuando el paciente hace las dos cosas. Le hace más daño que hacer una. ¿Sí? Y lo más contundente, a ver, si el cigarro electrónico fue diseñado para que los fumadores dejaran de fumar, pero los están usando los adolescentes que todavía no fuman, que lo hacen por moda. Pero ese vapeador es la puerta de entrada para para otras drogas. Entonces, sin duda, la gran mayoría de los adolescentes que están empezando a vapear antes de fumar van a terminar fumando y o haciendo ambas cosas. Imagínense. ¿Qué onda con los efectos de la salud de estos cigarros electrónicos? Otra vez la nicotina. Si se fijan, les quiero lavar el cerebro. Nicotina. Aunque diga la etiqueta que no. Los de ustedes que han tratado de ayudar a un paciente para que deje de fumar, hablando del síndrome de abstinencia, me supongo que se saben de memoria o traen en su celular el cuestionario de adicción de nicotina, que no lo van a saber. No es el que fuma mucho o el que fuma poco. Hay preguntas específicas. Usted tiene esto y esto y esto, usted no es adicto. Usted sí es adicto. Y esos adictos a la nicotina son los que para dejar de fumar, a lo mejor necesitan terapia de reemplazo de nicotina, de manera farmacológica, guiadas por un médico. Pero el que no es adicto, ni necesita el parche, ni necesita el chicle, ni necesita el vapeador que tiene nicotina, pero menos. Va a ser el síndrome de abstinencia, con todo lo que sabemos que es un síndrome de abstinencia. Es decir, ustedes le hacen caso a esto. Seguro le hicieron caso los primeros 3 meses que iban al súper y a la tienda. Y a partir del cuarto mes, oye, pero es que tiene... No pasa nada. ¿Verdad? Entonces, ¿tendrá caso en un país como nosotros, con la educación médica que tenemos, ponerle este tipo de etiquetas, el equivalente a los vapeadores, para que digamos que no? No, señores, para variar es personal, para variar es la individualidad de cada uno de nosotros. Adelante. Muy bien. Esto es algo muy serio, esto es algo muy grave. Fíjense en el mero abajo. Media cucharadita de nicotina líquida puede matar a un bebé. Y sin embargo, ya hay juguetitos de mi primer vapeador para los bebés. Claro, no tienen las sustancias fulanas, pero si papi fuma o vapea y el abuelo también, pues el bebé también quiere hacerlo, ¿no? Uno de mis nietos hace todo lo que yo hago, o casi todo. Entonces, si yo fumara, él también estuviera fumando, porque el abuelo así lo hace. Bueno, pues se compra el juguetito para que desde ahorita, y con tanto le falta para la adolescencia, ya empiece a... No puede ser. Adelante. Por eso les decía al inicio de la plática. La respuesta es no, y si quieren con eso terminamos la plática. Lo que estoy tratando de darles es argumentos para que la próxima vez que hablen con alguien que quiera empezar a ver, ustedes le pueden aconsejar en medicina basada en evidencia. Ok. ¿Qué otras sustancias tiene? Muchísimas. Depende del sabor, depende de la presentación, depende si es desechable, depende si tiene pila, depende si se calienta, depende de la marca, y son cientos. Pero en general, sí tienen toxinas, sí tienen carcinogénicos, sí tienen rasgos de metales pesados en el cartucho, sí lo tienen, y sin duda, eso ha demostrado que dañan al tejido pulmonar y eso hace que el paciente se infecte más frecuentemente, tenga más posibilidades de tener cáncer, tenga más posibilidades de tener que hospitalizarse y más muertes prematuras por el uso de esto. Pero, estrictamente hablando, la parte de azul, no sabemos qué pasa a largo plazo. Todos sabemos que el cigarro no convencional se tarda 20, 30 años en hacer daño. ¿Cuánto tiempo llevan los vapeadores? No sabemos. Sabemos del ELVIC,
del daño pulmonar agudo, de esas 60 muertes, y suponemos que a la larga va a hacer daño, por lógica. Vean todo lo que contiene. ¿Hay estudios ya? No, es demasiado pronto. Imagínense que van ustedes, como les decía yo, a una juguetería de Estados Unidos. Ya quebraron Toys R Us, pero ¿se acuerdan cuando existía Toys R Us? Y dicen, órale, ¿cuál escojo? Es meterse ahí. Y ya hicieron un estudio controlado, seguimiento, de cada uno. No. ¿Y por qué no lo hacen? Porque son cientos. Si ahorita hay 1000, mañana hay 1100. Entonces, ¿cuándo acabo de cada una de las presentaciones? Que no voy a acabar nunca. Por eso es así de difícil, porque cada vez hay nuevos dispositivos de diferentes cosas. Y obviamente no hay estudios a largo plazo, porque esto no nos ha dado tiempo, no le ha dado tiempo a la ciencia médica de hacer estudios a largo plazo. Eso se parece a COVID. No es que tienes la enfermedad post-COVID y ya no te vas a recuperar. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? No, es que ya no se recupera. ¿Cómo sabes? ¿Cuánto tiempo tiene COVID? Y ya que le dijiste que se va a morir de enfermedad post-COVID porque toda su vida va a padecer. No, hombre, ¿en serio? ¿Te atreviste a decírselo? Claro, COVID es más joven que los vapeadores, pero me puede servir de ejemplo. Lo que decía, del cigarro, se sabe mucho. Pero imagínense, esto empezó a más o menos generalizarse en el año 2000. Llevamos 24 años. Pero empezó en algunos países. Que tardó más tiempo. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes que saben del vapeo? No desde el 2000. Mejor en China sí, que fue donde empezó. Pero aquí en México no empezó en el 2000. Y como tal ha ido como pasando a diferentes partes del mundo. Pues en México no tenemos experiencia de vapor desde el año 2000. Déjenme ponerles un ejemplo. Por eso les preguntaba yo, ¿se acuerdan cuando se casaron? A ver, ¿se acuerdan toda la bola de tonterías que dije por el resto de mi vida, en la enfermedad, en la vejez, voy a apoyar? Es que hay una razón científica para eso. Adelante. Así sí, así sí. Pero ahorita, por el resto de mi vida, no, hombre, olvídalo. Y además que te voy a ayudar, no, hombre, está la fregada. Pero en teoría, ahí sí funcionaba, por la esperanza de vivir a ti. Igual es COVID, igual es vapear. Entonces no podemos decir nada a largo plazo, no lo digamos. Yo creo que este ejemplo no se les va a olvidar nunca. Insisto, lo que sabemos, sin duda, es a corto plazo. ¿Qué provocan? Inflamación, inflamación, inflamación. Sí, pero ¿qué es inflamación? ¿Hablamos de biología molecular? Para que sepamos qué es inflamación. Porque nosotros como médicos, hablar de inflamación sin hablar de biología molecular es un gran error. Ok, pero entonces, ¿cómo le explico biología molecular a un paciente? Como puedas, pero te lo tienes que explicar como puedas. Porque si no se van a quedar con el concepto de inflamación que tenían mis padres o que tenía yo hace 10 años, o ustedes hace 10 años, donde no estaba involucrada la biología molecular, y decían, al rato se deshinchan, pues, al rato se deshinchan y ya, deja de hacerlo y ya. A ver, hay diferentes tipos de inflamación, que si la CD4, que si la CD8, que si no es lo mismo la interleucina 17 que la 18B, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ponernos muy listos en esto
cuando tenemos que transmitir ese conocimiento al paciente. Sí, sí, se llama inflamación, pero traten de usar a la altura de la persona que tengan biología molecular. Si no van a decir, me desinflamo ya. Obviamente esta inflamación provoca síntomas respiratorios, pero como no sabemos qué contienen los cigarros electrónicos, porque son miles las presentaciones, pues unos se van a inflamar más, otros menos. Entonces unos van a tener más síntomas respiratorios y otros menos. Y entonces desde el 2019, desde 2019, con eso cada vez hay más presentaciones, hasta el 2019 se pudo comprobar lo que les decía yo de Leydig. Ese síndrome agudo que mata al paciente. Le hacen la autopsia y está tremendamente inflamado por todos los mecanismos moleculares que se creen que se les vengan a la mente. Todos, más los que todavía no conocemos. Vean dónde fue publicado esto, en un periódico común y corriente. Ni siquiera es una revista médica, ni siquiera es un libro de texto, es un periódico común y corriente. Es decir, el plan de educar en otros países incluye incluso periódicos comunes y corrientes. Y entonces, por inteligencia artificial, se han detectado un montón de cosas. Entonces, una vez más, ¿qué es un cigarro electrónico? Es un término muy amplio que abarca miles de cosas. Ya habíamos hablado, a ver, inhálate una sandía, a ver qué te pasa, ¿no? Pero sí es cierto que la gran mayoría de las cosas tienen carbonilos volátiles. Y las carbonilos volátiles, además de ser lesiones, de sustancias que sin duda tienen grandes posibilidades de provocar cáncer, mínimo, van que vuelan para tener EPOC, van que vuelan para tener enfermedades inflamatorias cardiovasculares y muy probablemente cáncer. Son tantas las sustancias químicas que no podemos enumerarlas, porque vuelvo a mi ejemplo que puse hace 5 minutos. ¿De qué vapeadores me estás hablando? ¿De los de ahorita, de los de hace 5 años, de los de hace 8 años, de los de ayer, o de los que van a producirse mañana? ¿Quién sabe? Y más en los países que ni siquiera tienen regulación. Eso no lo leo, leanlo ustedes. Ese es un muy buen uso de la inteligencia artificial en medicina, ¿verdad? Y entonces, frase contundente. Vapear sin duda es una amenaza potencial para la salud pública que enfrentan los 4.5 millones de vapeadores que hay en el Reino Unido, publicado en mayo del 2024. Okay. ¿Y el papel del gobierno? Ya hablaré al final. Pero por lo pronto, en enero de 2024, el gobierno británico dijo: voy a prohibir los vaporizadores desechables y voy a restringir los sabores dulces y afrutados. ¿Por qué dulces y afrutados? Pues para los adolescentes. ¿Ustedes creen que un viejo como yo va a ir a comprar el sabor canela con sherry? No, el adolescente es el que le va a comprar el que tiene color fosforescente y el sabor de quién sabe qué. Bueno, vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿López Obrador ya prohibió los vapeadores? Sí. ¿Funciona? No. En San Luis Potosí hay 3 máquinas expendedoras, como las de Coca-Cola y todo eso, en donde echas la moneda y te sacas en San Luis Potosí. Ya olvídense de ellos. Pues, pero yo ya los prohibí, ¿eh? Ya los prohibí. Ya es el pueblo bueno, sabrá si lo hacen. Adelante. ¿Se acuerdan que salió ese horripilante sabor de Coca-Cola? Entonces, a lo mejor ustedes lo probaron una vez por curiosidad. Con un niño, no, dame esa. Y sí es cierto que los sabores, los colores, es lo que le llama la atención al niño. Por eso, la mercadotecnia que tienen estas gentes es extraordinaria, ¿verdad? ¿A que sí, doctor, por favor?
Por todo eso va aumentando la popularidad. Por todo eso esperamos grandes problemas que a mí ya no me va a tocar ver. Pero a ustedes sí. Porque si vemos cuánto tiempo llevan vapeando en México, y estábamos hablando que a los 20 y tantos años o 30 y tantos años vamos a empezar a ver los efectos a largo plazo, yo para entonces ya no estoy. Pero ustedes sí. Entonces más vale que se pongan a estudiar desde ahorita. Por eso el consejo claro de salud es, si no fumas, querido y admirado adolescente, sabelo todo, no vapees. Esto fue inventado para dejar de fumar, tú no fumas. Pero está de moda, papá. A ver, mire, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Adelante. Vean este artículo. Vean este artículo. Increíble, increíble. Está para preoperatorios de niños. La que sigue, por favor. Los jóvenes esa preocupación. Se vayan a ser adictos, la siguiente preocupación. Vean las estadísticas, al menos de esa fuente de información. 1 de cada 22 estudiantes de escuela media, es decir, secundaria y prepa, ya está usando cigarros electrónicos. Millones en el mundo, ¿verdad? Millones. Este sin duda es un problema de la salud pública, sin duda, con todo lo que eso implica. Mercado negro, mercado blanco, lo que quieran, lo que quieran. Y es un echarse la pelota. Es que el gobierno no hace lo que debe. No, pero es que los que lo fabrican son los hijos de la fregada. Y sí es cierto, las dos cosas. Pues con razón está como está el asunto, ¿no? Con razón. Pero sin duda, el objetivo que nosotros como profesionistas de la salud debemos de tener es lo que dice abajo. El objetivo es reducir la cantidad de adolescentes expuestos a los riesgos del vapeo por la salud. Punto. Si para eso, como le hizo la doctora conmigo, los invitan a ustedes, oye, ¿puedes venir a la secundaria de mi sobrino a dar una plática? Y yo, ¿por qué? Van. Ahora van. Pero es que nadie va a hacer. Van. Con uno que les haga caso, ya lo hicieron. Nada que no, yo no voy. Van. Y se ponen a estudiar y la preparan. A nivel prepa, a nivel secundaria, pero lo van a hacer. O incluso hasta a lo mejor, oye, quiero hablar con tu directora, yo quiero ir a hablar, a dar una plática. Mamá, no vayas, va a ser ridículo. Voy a ir, aunque te hagas el ridículo. ¿Qué? Bueno, fueron inventados para esto. Vamos a ver. Esto es lo que fue publicado ayer, aunque fue aceptado en la fecha que ustedes ven ahí. Este es un estudio que se hizo en Asia. En Asia es uno de los países, de las regiones del mundo más europea. En concreto, este es un estudio de Corea. Y ahora resulta que vean cómo se duplica el factor de riesgo del paciente que dejó de fumar gracias al vapeador, pero sigue vapeando después de 5 años de contraer cáncer. En cambio, el que dejó de fumar sin vapear tiene mucho menos riesgo que el que sigue vapeando, porque con eso dejó de fumar. Ahora ya sabemos por qué. ¿Cuál es el contenido químico de un cigarro electrónico? Nadie. Los únicos que lo saben son los fabricantes, pero son cientos de sustancias. Mucho más de la mitad de ellas inflamatorias, cancerogénicas, etcétera, etcétera. Con razón. Entonces ahora sí como que estamos empezando a ver el inicio de esos efectos a largo plazo, que insisto, no me van a tocar a mí, les van a tocar a ustedes. Y también por eso en otras diapositivas les decía, hace más daño estar haciendo las dos cosas que una. ¿Sí? Y entonces en este concepto de medicina personalizada, ¿qué hacemos con las embarazadas fumadoras? Esta embarazada fumadora ya fue a clases de hipnosis, ya hizo acupuntura, no tiene religión y jura y perjura que lo único que la está haciendo que no fume durante el embarazo es vapear. ¿Qué le dicen? ¿Que no?
Pues es que si me dice que no, doctor, voy a tener que fumar. Porque yo necesito adicción. Necesito algo. Bueno, estrictamente hablando, a pesar de todo lo que acabo de decirles, sí es cierto que el vapear le hace menos daño a la embarazada que el fumar un cigarro de tabaco. Entonces van a decir que no. A esa embarazada individual, no la van a promover. No le van a decir a las embarazadas, deja de fumar y cámbiala por el vape. Así, no, no lo hagas. Pero una que les diga, si lo puedo cambiar, es que mire, le juro, el cuestionario de la nicotina dice que... Pues sí, hazlo. La comunidad, son los que más fuman, por todos los factores que como médicos sabemos. Su vida no es fácil, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ellos fuman mucho más que la población de no la comunidad. Y si a perenganito de tal, lo único que aparentemente le funciona es eso, ¿le van a decir que no? Es decir, vuelvo a lo mismo, si a fulano de tal le funcionó haber jurado ante la Virgen, qué padre, felicitémoslo. Si aquel otro la acupuntura, qué padre, felicitémoslo. Aquel otro la terapia de lo que sea, es medicina personalizada. Pero estos dos poblaciones las resalto porque son los que más fuman. Sobre todo la LGTB, perdón, no quise decir las embarazadas. Esta población, ¿sí, doctor? Muy bien. Esto es muy padre. Insisto, si fue inventada para dejar de fumar y el adolescente todavía no fuma, ¿qué le empieza? Adelante, doctor. Y entonces otra vez la Fundación Europea de Pulmón está promoviendo campañas, y por eso los animo que vayan a dar la plática, la prepa, a esto, al otro, más allá, de los pulmones saludables. Y ahí tienen material didáctico de enseñanza para diferentes edades. Métanse a la página de él, sáquenlo y anímense. Muchos de ustedes, así como los veo, a lo mejor Aldo se ha de acordar, ni siquiera me acuerdo si Aldo le tocó o no, pero el doctor Edmundo Llamas, cuando estaban en primer año de medicina, me invitaba a dar clases de tabaquismo y les pasaba yo unos videos. ¿Cuál era el objetivo de Llamas? Pues que tuvieran un poquito de contacto con la clínica, que se sintieran doctores. Y todavía ahorita hay algunos exalumnos que me encuentro, oiga, me acuerdo, se puede hacer. Y empieza la musiquita del video y todo. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan. Entonces, eso es lo que hacer. ¿Yo qué le digo a Llamas? No, están en primero. No van a entender. Pues me tienen que entender. Si para eso me disfrazo de payaso o hago videos chuscos, a ver, soy médico, soy educador, soy comunicador. Vean esta bibliografía y pónganse a la plática. Adelante, doctor. A ver. Y luego, ok, eso ya lo sabemos. Pero y luego, por favor, adelante. Y que fuera tan sencillo, ¿verdad? Pero algo podemos empezar. Pues diles no y ya. Diles no y ya. Como muchas cosas en la escuela que nos platicaron nuestros hijos. Oye, papá, es que pues dile que no. Ay, qué fácil se te hace para ti. Bueno, pues dile que no. O dile, no, mira, no, gracias. Oye, mejor vamos a, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, y platícate a alguien de confianza, como decía otra vez, ¿verdad? Pero, pero hay que hacerlo. O sea, no hay fórmulas mágicas. Cada uno de nosotros tendrá una manera de decir, no, no, te agradezco, mira, eres mi cuate, esto, no. ¿Se acuerdan de este ejemplo? Y por más que la volteaba a ver, digo, no, ni la peló, ni la peló. Y estaban los fotógrafos y la prensa y todo eso, ni la peló, y toda la función ni la peló. Esa es una manera de decir que no. ¿Abrió la boca? No. Con puro lenguaje corporal, mijitos. Y el lenguaje corporal es fundamental.
Entonces hay muchas maneras de decir que no, incluso el lenguaje corporal. Te estén ofreciendo lo que te estén ofreciendo. Muy bien. ¿Y qué pasa con la gente que esté, así como existe el tabaquismo pasivo, que existe con el cigarro electrónico pasivo? Pues que también hace daño. En teoría menos, pero también hace daño, pero sobre todo, igual que el tabaquismo pasivo, a las personas que tienen riesgo. Los que ya están enfermos, los ancianos como yo, los enfermos pulmonares de cualquier cosa, las mujeres embarazadas. Pero fíjense en el de mero abajo. Esa cosa puede explotar y puede causar incendios. Y puede que se muera toda la familia o todo el edificio de departamentos por culpa que una porquería de esto explotó. Vamos a ver, tú muérete y los demás qué culpa tienen. ¿Verdad? Una vez más, no hay estudios a largo plazo, empieza a ver, eso les va a tocar a ustedes, no a mí. Entonces, en un intento de empezar a llegar a conclusiones, se inventaron para dejar de fumar, no hay que promoverlos, no es vapor, son un montón de sustancias que afectan la salud. Y se ha perfectamente comprobado que los que empezaron a vapear antes de fumar se convirtieron en fumadores. Y sin duda muchos jóvenes se están convirtiendo en adictos a la nicotina a edades más tempranas que cuando empezaban a fumar los de la generación anterior. Afecta todo, todo. Igual que COVID, ¿qué afecta? Todo, todo. Depende del ángel de la guarda, fulano de tal más cardiovascular, aquel otro reproductor, aquel otro, etcétera, etcétera. Eso depende del ángel de la guarda. ¿Sí se acuerdan cómo la gente dice ángel de la guarda? ¿Cómo decimos los médicos? Carga genética. La gente cree que es el ángel de la guarda. Madres, es la carga genética. Si yo tengo antecedentes familiares de esto, de esto, de esto, porque mi abuelo, mi tío, mi padre, puta, no le voy a dejar al ángel de la guarda. Esto viejo de la fregada. Y sabemos nuestros antecedentes. Ese adolescente conoce los antecedentes, ya se puso a investigar sus antecedentes familiares, los factores de riesgo de. Y la gente dice, no, es que se lo dejo al ángel de la guarda. Que no existe el ángel de la guarda, que se llama carga genética, entiéndelo. En concreto, parte de lo que hemos dicho, insistir que el adolescente está inmaduro en su desarrollo orgánico y emocional. Por eso el mercado va para allá. Muy bien. Aquí sí me voy a detener un poquito. Ya estoy en la parte penúltima de mi plática. ¿Cuáles son los factores psicológicos que más en este estudio en Nueva Zelanda también de este año pudo predecir quién empezaba a vapar? Angustia, el control de los impulsos y problemas de socialización. Esas palabras les suenan familiares a ustedes. Los médicos tenemos más angustia que nadie. No podemos controlar los impulsos. Sí podemos, pero nos invitan a no controlarlos desde que somos estudiantes de medicina. Socializar, ¿qué es esto? ¿Cuándo fue la última vez que fueron ustedes a una boda porque les dio la gana ir, porque hasta estaban emocionados de ir y hasta quién sabe qué? No, hombre, ¿qué es eso? No. Entonces, y eso es lo que incluye. Por eso les digo, les suena familiares, ¿no? Cuando desde que entraron a primer año de medicina, chance antes, baboso, estúpido, no sabes, no sé qué estás haciendo aquí, eres un inútil, dedícate a otra cosa, lárgate de aquí. Todos los malditos días, 7, ahora son 6, de los 7 años de la carrera, y vapeamos, nos drogamos, no sobrevivimos, no. Y todos tuvimos compañeros que se les notó.
todos. Mejor también a nosotros no nos votó, pero todavía no se nota tanto, ¿verdad? Pero todos tuvimos pacientes, todos tuvimos compañeros que se salieron de la facultad porque se les votó gacho. Se hicieron alcohólicos, se hicieron adictos, estuvieron encerrados en la casa de risa, se suicidaron, etcétera, 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 etcétera. Entonces, a ver, no me vengas a mí, tú adolescente estúpido, no me vengas a hablar a mí que tu angustia, que tu control de impulsos, que toda esta cosa. No vengas a hablar de eso. Insisto, estudiar medicina te hace feliz, te manda terapia. No hay otra. Entonces no me vengas a decir a mí, adolescente, que te angustia esto y aquello y lo demás allá, y que te angustia que como es fin de semana no te dan chance de ir al antro. Puta, güey, eso te angustia. Deja que tengas la vida de a de veras. No todo el mundo tiene talento, me queda claro, ni para ser ingeniero, ni para ser barrendero, ni para ser cantante, ni para ser médico. También eso influye, me queda claro, el talento. También es cierto que desde que salimos en las listas de admitidos dijimos, ahora sí, depende de mí. Ajá. ¿Y el maestro corrupto? ¿Y el examen corrupto? ¿Y el residente hijo de la fregada que no sé qué? ¿Y el jefe de departamento que quién sabe qué? Pero estrictamente hablando sí dependió de mí porque haber soportado el dolor a la larga me hizo más feliz que huir del dolor. Cuando me ningunearon, cuando me castigaron, cuando me insultaron, cuando me bullearon, lo más fácil es decir, yo no soy pareja. Ay, no sé, no, venle a gritar a tu madre, pero a mí no. Me aguanté, me hizo más fuerte, mucho más fuerte. El saber lidiar con las dificultades, si las superamos, nos hace más felices. La primera vez que se me murió un paciente, la primera vez que me echaron a mí la culpa de que se murió el paciente y que la iba a pagar. La primera vez que, pues sí, pero pude lidiar con eso y la verdad, exactamente, no fue culpa mía. No fue, y pude lidiar, lo más fácil era huir y angustiarme y relajarme. Y no, la superé, y la superé, y la superé. Y a la larga, esta experiencia que decía yo al principio, está haciendo, y estaba platicando con el doctor antes de iniciar la plática, no me lo dijo, pero es lo último que le faltó preguntarme, que estoy feliz a estas alturas de mi vida. Sí, estoy feliz. Sí, sí, estoy feliz. Estoy más feliz que infeliz. Y estoy hablando de mi vida. El día que me enseñen su título de psiquiatra, les platico de mi vida personal. Porque para eso se necesita tener paciencia. Yo no voy a saber medicina los primeros 8 días que estoy en primer año de medicina. Yo no voy a hacer atender un parto por más que haya visto videos. Tengo que tener mucha paciencia. Pero esa paciencia, si la combino con la esperanza que algún día yo voy a poder hacer esto o ya lo hice, eso es lo que me hace tomar esto y aquí. Tú no me vengas que la adolescente, tu adolescente, que la angustia, que la sociedad será. Es decir, yo creo que todos nosotros somos ejemplos vivientes que ni necesitamos el churro, ni necesitamos la anfetamina, ni necesitamos vapear para poder con la vida. Los que no tenemos nada diferente nosotros. A lo mejor lo que te falta a ti es educación. Adelante. ¿Con quién se identifican? Pero pudieron, con la bronca. Todos tenemos, todos. Tiene época de la vida plana y esto y lo otro, y ni, ni necesitamos alcoholizarnos, ni necesitamos esto, ni necesitamos lo otro. Porque si no, no puedo con la vida, no puedo como médico, no puedo como neumólogo, no puedo dar la plática, no puedo ser abuelo, no puedo, no sirve. Discúlpenme, hay damas presentes.
Adelante. Pues sí, debe ser con un cafecito, pero no va a poder vencerme. Cuando hacíamos guardia, la primera guardia que me tocó a mí en la vida, la primera guardia que les tocó a ustedes, no podíamos ni dormir, fuera donde fuera. Ya no digamos si la primera guardia de tu vida fue en urgencias. No, puedes decir, te invito un cafecito de la fregada. Y pudimos, y presentamos, y llegamos temprano, y no pasó nada. Y ya empezamos así. Delicioso. Si fumas, ok, si quieres, cámbialo por vapear. Pero lo más probable es que termines con las dos. Y además de eso, de seguro vas a empezar a vapear. Y entonces al rato vas a tener las tres y chipote con sangre con tu salud. Porque es puerta de entrada de una, de otra y de otra. Adelante. Esta, si le ponemos ahí un signo de dólares o un signo de euro, ya lo entendí. Todo es una guerra económica. Igual que hace veintitantos años con el cigarro. Era una guerra económica entre la industria tabacalera y el Sistema Nacional de Salud de cada uno de los países. ¿Quién tiene más dinero? La industria tabacalera. Pues esto es igual. Todo se hace de dinero. Todo se habla de dinero. Los cigarros electrónicos se empezaron a usar cuando a nivel mundial el consumo de tabaco para abajo, pero de una manera espectacular. Porque ya no se anunciaban acá, ni allá, ni acullá, ni se promovían, ni se vendían a menores, ni se vendían al menudeo, etc. Estoy hablando en general. ¿Ah? Entonces, como les decía yo hace muchos años, oigan, y si ustedes en lugar de apellidarse como se apellidaran Marlboro Junior, y están acostumbrados que cada semana les llega $100 millones, y de repente se gusta, ya no me llegan, ya no me llegan. Pero en eso se dan cuenta que las gentes que empezaron a fabricar van para arriba, dicen, ok, perfecto. Entonces nosotros, industria tabacalera, vamos a empezar a competir con el cigarro electrónico y nosotros vamos a fabricar nuestros propios cigarros electrónicos. Y hoy en día, 3 de las 4 compañías de la industria tabacalera más importantes en el mundo tienen su propia marca de bar. Más siguen produciendo sus cigarros. Pero con eso Marlboro Junior, ok, sigue sin recibir los 100 millones, pero ya va en 98. Y como el europeo sigue, pues al rato se iba a recuperar los 100 millones semanales que estaba acostumbrado a recibir. Adelante. Pero estos son muy listos. Y entonces, en un intento de seguir engañando a la gente que se deja engañar, ahora resulta que ellos dicen, es que podemos promover vacunas inhaladas. Ya no te va a doler. Porque mira, y la fisiopatología y esto, y también marihuana, también tratadores de marihuana, porque con eso, y entonces, como es un interés económico, pues si tengo dinero, puedo producir lo que yo quiera. Pues cada vez hay, de acuerdo que menos ventas de cigarro, que se supone que es beneficioso, pero cada vez hay más venta de cigarros electrónicos y muchas otras cosas. Pero una vez más, ¿de qué país me estás hablando? ¿De qué sistema de salud me estás hablando? ¿Del de México, en donde decimos cubrebocas? ¿Del de México, en donde el IMSS Bienestar se va a hacer cargo de todo mundo? ¿En donde todo va a ser gratis? ¿O del sistema de salud, una vez más, de Finlandia, de Dinamarca? ¿Verdad? Adelante, por favor. Y ahora sí ya estoy en la parte final. En cuanto a ética, usted puedo decirles lo que ustedes ya saben, es un producto riesgoso, tanto en el activo como en el pasivo. No se debe de usar como una herramienta oficial para dejar de fumar.
en medicina personalizada, a lo mejor sí. Hay que reunir mucha evidencia, hacer estadísticas, hacer seguimiento para poder llegar a conclusiones de ensayos controlados. Y por lo pronto, las sociedades de medicina respiratoria más reconocidas a nivel mundial, que por cierto están agrupadas en la que está mero abajo, ninguna avala el uso del cigarro electrónico para nada. Para nada. La postura oficial de todas las sociedades y del Fórum Internacional es no es recomendable recomendarlo para dejar de fumar. Esa es la postura oficial. Probablemente, si se meten ustedes a esa página de Instagram, Salud Respiratoria SLP con guión bajo, ¿quién la conoce? No, ya, 3 veces ya. Blanca, ella se llama Blanca Zamora. Blanca Zamora estudió enfermería en la Autónoma. Hizo la maestría en ciencias. Hizo el doctorado en ciencias. Y está terriblemente interesada en enfermedades respiratorias. Y es una extraordinaria educadora. Gracias a ella, los últimos trabajos que he tenido la fortuna de publicar ha sido por ella. Por ella. Y ella tiene esa página. Una de las cosas que recientemente acaba de publicar ahí es todo lo que les acabo de decir, pero en la entrevista. El video fue una sola entrevista, pero la repartió en 5, porque ya saben que el tiempo en las redes sociales. Pues métanse a esa página. Blanca, si ustedes tienen un paciente al que le quieren hacer una espirometría, mándense. Si tienen un paciente al que hay que hacerle la caminata de 6 minutos, mándensela. Si ustedes necesitan un paciente que necesita rehabilitación pulmonar, mándenselo. Si ustedes tienen un paciente que necesita que les enseñen cómo se usan los inhaladores para las diferentes enfermedades, mándenselo. Ella sabe muchísimo de enfermedades respiratorias, muchísimo. Gracias a ella, les repito, uno de los pocos trabajos, creo que es el único, pero uno de los pocos trabajos clínicos de post-COVID en San Luis, lo publican. Ella se habla de tú con biología molecular. Pues métanse a esa página, tanto para el resumen de esto, como para que aprendan otras cosas y se obtienen de Blanca Zamora. Y con eso, muchas gracias por su atención y termino con esta frase. El sistema respiratorio no es basurero. No le eches lo que sea, no es basurero. Gracias por su atención. Luis, a tus órdenes. Buenas noches. Mucho gusto en saludarte. Estrictamente hablando, empezó como en el 2019 en China. Sí, ok. Aquí la pregunta es, en relación a la pandemia en Perú, algo que tiene que haber en relación a eso. No. O aumentó el problema. Sí. Sí aumentó el problema por la angustia, por esto, por el encierro, por las redes sociales, el tiempo que se pasaba, etcétera, etcétera. Y como es de venta libre en la gran mayoría de los países, pero fue una coincidencia cronológica. Coincidió que se empezaron a usar estas cosas con el encierro y la psicotizada que nos dimos todos en la pandemia, y pues era más fácil, en lugar de rayarle la madre a todo el mundo, pues vapear, ¿verdad? Pero fue coincidencia cronológica. Okay.
De los socios que estuvieron en línea, hubo una audiencia de 76 socios conectados. En general, le dan comentarios de agradecimiento, felicitaciones, excelente ponencia, saludos. Y hubo 2 comentarios en el chat que llamaron la atención. Uno por parte de la doctora Paulina Torres, quien comenta lo siguiente. Sin embargo, lo comentó usted en la plática. Dice, ¿hay algo de información acerca de vapeadores pasivos? Sí, lo comentó usted. Y una más, dice el doctor Julio César. Él lo escribe así. Dice, ¿existe una normativa que impida el vaping en las unidades de medicina familiar? Considerando que los pacientes argumentan que no se considera que sea un cigarro convencional. ¿Afectará esto a nuestros derechohabientes? Sí, a la doctora Paulina, le mando un extraordinario saludo. Ella es una doctora que yo admiro mucho desde que era estudiante de medicina, porque si te acuerdan de ella es diferente. Ella cree en sus ideales y cree en sus ideales. Bueno, yo creo ya la contesté. El vapeador pasivo sí le hace daño, en teoría menos que el cigarro, más a los gentes que tienen factor de riesgo, y muchos saludos a la doctora Paulina. Con respecto a la otra pregunta, les voy a platicar. ¿Quién de ustedes es de la Huasteca? ¿No? Bueno, como dicen los huastecos, les voy a platicar una anécdota. La anécdota es que como la medicina ha cambiado mucho, recientemente estuve hablando con el director de la Facultad de Medicina actual y tuve una reunión con los líderes estudiantiles. Y como la enseñanza de la medicina ha cambiado, porque ya no es como nos tocó a muchos de nosotros, el servicio en el hospital desde las 9 hasta la 1, y las guardias y la soba que nos poníamos, etc. Ahorita no, ni nos dejan entrar, no nos dejan hacer nada, etcétera. Entonces, una de las líderes estudiantiles actuales le pidió al director de la Escuela de Medicina que si les pueden poner hamacas repartiditas en la facultad, a que descansen, porque no hay suficientes bancas para todos, los que si les pueden poner hamacas. Pero la otra cosa, en relación a lo que dice el doctor, es que efectivamente todos los letreros dicen prohibido fumar, en restaurantes, en hospitales, pero no dice prohibido vapear. Entonces, a ver cuándo se les ocurre actualizar esos malditos letreros que digan prohibido fumar y prohibido vapear. ¿Por qué? Una de las experiencias más enriquecedoras que tuve yo en la secretaría de la facultad, y que se las paso al corto, es que si no lo dice el reglamento, cada quien puede hacer lo que le da la gana. Pero si lo dice el reglamento, te atiendes a las consecuencias. Entonces, si no hay letrero de prohibido vapear, el paciente, aunque no tenga razón, dice, ¿y aquí donde dice? En cambio, si hay letrero, aunque tenga razón, ahí dice. Pues te saca. Entonces, yo creo que sería la respuesta más inteligente que se me puede ocurrir a ese comentario muy atinado del doctor. Estamos años atrasados